Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un momento realmente singular de la historia, el Tratado de Tordesillas de 1494. Ajá. Imagina, un acuerdo que intentó, bueno, nada menos que dividir el mundo nuevo, ¿no?, el recién descubierto, entre solo dos potencias europeas, España y Portugal. Sí. Vamos a analizar un poco las fuentes que tenemos, que son sobre todo pues, información histórica, enciclopédica, sobre este tratado. Exacto. Hay que situarse a finales del siglo XV, plena era de los descubrimientos. Claro, Cristóbal Colón acaba de volver de su primer viaje, el que financió Castilla, y la tensión entre la corona de Castilla y Portugal está, vamos, al rojo vivo. normal. Competían a tope por las rutas marítimas, por las nuevas tierras que iban, bueno, apareciendo en los mapas. Nuestra misión hoy es desentrañar bien qué fue este tratado, por qué hizo falta, cómo se aplicó o no se aplicó, y qué herencia nos dejó, pues, este intento tan bestia de repartirse el planeta. Eso es. ¿Listos? Pues yo creo que lo mejor es empezar por el detonante, ¿no? El regreso de Colón. Perfecto. A ver, la escena debió ser tensa. Colón vuelve en 1493, hace escala en Lisboa, y se entrevista con el rey Juan II de Portugal. Uf, Y le cuenta que ha encontrado islas al suroeste de las Canarias. claro. Y la reacción portuguesa, pues, inmediata y contundente. Juan II manda una carta amenazante a los reyes católicos, a Fernando e Isabel. Ajá, Su argumento se basaba en acuerdos previos, ¿sabes? El Tratado de Alcazobas, de 1479, la bula papal Aterni Regis, del 81, ya. que básicamente le daban a Portugal todo lo que se encontrase al sur de las Canarias. Así que, según él, lo de Colón era suyo, O sea, reclamándolo directamente. directamente. E incluso anunció que preparaba una flota con Francisco de Almeida al mando para ir y tomar posesión. Ojo. Vaya. ¿Y Castilla? ¿Qué hizo? Pues Castilla no se quedó callada. Claro, reafirmó sus derechos e invitó a negociar. Pero antes buscaron apoyo ¿Dónde? en una figura clave, el Papa Alejandro VI, que curiosamente era de origen aragonés, bueno, valenciano, Borgia. Ah, mira. Y el Papa intervino rápido, ¿eh? El 4 de mayo de 1493 emitió la famosa bula Intercatera. La intercatera, sí. Eso es. Esta bula establecía una línea imaginaria, de polo a polo, situada 100 leguas al oeste de las islas Azores o de Cabo Verde. Vale. Y todo lo que se descubriera al oeste de esa línea sería para Castilla, siempre respetando territorios cristianos ya existentes antes de la Navidad de 1492. Eso sí. Entiendo. Y lo interesante es que la bula no mencionaba explícitamente a Portugal ni qué pasaba con las nuevas tierras al este. Dejaba ahí un vacío. Hmm. Poco después, otra bula, la Dudum Siquidem, del 25 de septiembre, reforzó todavía más la posición castellana. Les daba derechos sobre tierras que pertenecieran a la India, incluso si estaban al este de la línea. Buf, o sea, era Juan II de Portugal, esto no le hizo ninguna gracia, imagino. Ninguna. Sentía que le dejaba muy poco margen, ¿sabes? Sobre todo porque su gran objetivo era la ruta a la India, bordeando África. Claro, la que ya casi tenían. Exacto. Ya habían llegado al Cabo de Buena Esperanza. Esa ruta era vital para ellos. ¿Y entonces qué hizo? Pues al ver que el Papa no iba a cambiar de opinión, Juan II decidió negociar directamente con los reyes católicos. Ah, mira qué listo. Fue una jugada bastante astuta, la verdad. Aceptó la línea papal, la de la Intercatera, como punto de partida. Pero presionó. ¿Y consiguió algo? Y tanto. Consiguió moverla bastante más al oeste, 270 leguas más al oeste para ser exactos. ¿270 leguas? Sí, sí. La nueva línea quedaba fijada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Y esa distancia extra fue crucial, ¿verdad? Absolutamente crucial. Mover la línea así aseguraba a Portugal el control total de la ruta africana hacia Asia. Era su prioridad. Vale. Y además, aunque quizá no eran del todo conscientes de la geografía americana todavía, pues esa nueva línea les otorgaba derechos sobre una parte importante de Sudamérica, Brasil. la parte oriental de lo que hoy es Brasil. Sí. Por eso algunos historiadores dicen que fue un triunfo diplomático para Portugal. Claro, aseguraron su ruta a la India y de paso se llevaron un trozo de América. Exacto. Un futuro gigante, además. Así que con esa nueva línea acordada llegamos a la firma del tratado, el 7 de junio de 1494 en Tordesillas, Valladolid. Eso es.
Luego lo ratificaron los Reyes Católicos el 2 de julio y Juan II de Portugal el 5 de septiembre en Setúbal. Y aunque lo negociaron ellos dos, al margen del Papa Alejandro VI. Sí, pero su sucesor, Julio II, le dio el visto bueno papal, digamos, en 1506 con la bula Eaque pro bono pacis. Ah, vale. Por eso a veces se habla de la línea de demarcación papal. Exacto. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Estaban dividiendo el mundo sobre el papel, trazando una línea en mapas que, vamos, apenas intuían la forma real de los continentes. Claro, gran parte de esas tierras ni las habían visto. Exacto. Eran totalmente desconocidas para los europeos. Parece un acuerdo claro sobre el papel, 370 leguas. Pero llevar esa línea a la realidad, eso fue otra historia, ¿no? Uf, completamente. Ahí empezaron los verdaderos quebraderos de cabeza. El tratado decía 370 leguas al oeste de Cabo Verde, ¿vale? Pero, Primero, ¿cuánto medía exactamente una legua náutica? Había distintas medidas. Segundo, ¿desde qué isla concreta del archipiélago de Cabo Verde había que empezar a contar? claro, no es lo mismo desde la más oriental que la más occidental. Exacto. Y tercero, y quizá lo más difícil, ¿cómo traducías eso a grados de longitud en un mapa? Medir la longitud en alta mar en esa época era dificilísimo, Necesitabas relojes muy precisos, ¿no? precisísimos, y mantenerlos funcionando bien en un barco era complicadísimo. De hecho, planearon un viaje conjunto hispano-luso para fijar la línea físicamente sobre el terreno, pero Nunca se hizo. nunca se hizo. Entonces, ¿cómo se aplicó? Me imagino que habría muchas discusiones. Décadas. Décadas de discusiones, opiniones de expertos, cálculos dispares. Las fuentes mencionan pues, a Jaime Ferrer, que lo consultaron los Reyes Católicos e hizo sus cálculos. Ajá. Luego están los mapas portugueses, como el famoso Planisferio de Cantino, de hacia 1502, que la sitúa en un sitio un poco distinto. Claro. Martín Fernández de Enciso dio otra opinión para Castilla años después. Incluso se convocó una reunión específica, la Junta de Badajoz, en 1524. Para intentar aclararlo. Eso, con pilotos, cartógrafos de ambos reinos, gente importante como Sebastián Caboto, Juan Vespucio, para intentar ponerse de acuerdo sobre dónde caía exactamente la línea. ¿Y lo consiguieron? ¿Se pusieron de acuerdo en Badajoz? Pues no realmente. Los castellanos propusieron una longitud, los portugueses presentaron un globo con la línea en otra ligeramente diferente. Un lío. Vamos, que no hubo manera. No. Pero lo fascinante aquí, más allá de las cifras exactas, que cambian según quién calcule y cómo, es la idea que revela esto, ¿no? ¿Cuál? Que trazar estas líneas era más un acto político, de decir esto es mío, que un ejercicio de precisión geográfica. La ambigüedad era inevitable y, de hecho, fue la fuente de muchas disputas futuras. Entiendo. Vale. Tenían una línea dividiendo el Atlántico, más o menos definida. O indefinida. Pero el mundo es redondo. ¿Qué pasaba al otro lado del planeta? Esa es la siguiente gran cuestión. Claro, al principio la preocupación era el Atlántico, América. Pero cuando los portugueses llegaron a las Molucas... Las Islas de las Especias. Exacto, en 1512. Ahí la cosa cambió. España dijo, bueno, en 1518 argumentó que Tordesillas dividía el mundo en dos hemisferios completos. Ajá. Y claro, la expedición de Magallanes y Elcano llegó a las Molucas en 1521, pero navegando hacia el oeste. Lo que reforzaba la reclamación española. Justo. Decían, ¿veis? Están en nuestra mitad del mundo. Entiendo. Así que necesitaban definir la línea por el otro lado. El antimeridiano, ¿no? Exacto, la línea divisoria en el lado opuesto del globo. La Junta de Badajoz del 24 tampoco logró un acuerdo sobre esto, así que, otra vez, se llegó a una solución, digamos, pragmática, negociada. Y esa fue el Tratado de Zaragoza. Correcto, firmado el 22 de abril de 1529. Fue un acuerdo, en esencia, económico. Económico. Sí, porque España renunció a sus derechos sobre las Molucas, que eran la fuente del clavo, una especia valiosísima en la época. Cotizada a peso de oro, ¿no? Literalmente, pues España renunció a ellas a cambio de un pago bastante considerable por parte de Portugal, 350.000 ducados de oro. Una fortuna. Una auténtica fortuna. Para hacernos una idea, esos son como más de 1.200 kilos de oro de hoy en día. Madre mía.
Un precio alto por unas islas pequeñas. ¿Y se fijó entonces esa línea en el Pacífico? Sí, el Tratado de Zaragoza estableció un antimeridiano, situado 297 leguas y media, o unos 17 grados, al este de las Molucas. Al este. Sí. El tratado mencionaba que pasaba por unas islas llamadas Las Velas y Santo Tomé. Las Velas se suelen identificar con las Marianas, incluyendo Guam, que encaja bastante bien en longitud para la época. ¿Y Santo Tomé? La identidad de Santo Tomé es más incierta. No está claro a qué islas se referían. Qué curioso. Y al final, Zaragoza tampoco dividió el mundo en dos mitades iguales, ¿no? No, ¿qué va? Si calculas los hemisferios con Tordesillas y Zaragoza, el hemisferio portugués salía bastante más grande, unos 191 grados de longitud frente a los 169 del español. Vaya. Pero, bueno, siempre con la incertidumbre de dónde estaba exactamente la línea de Tordesillas, ¿eh? No buscaban una simetría matemática perfecta, sino resolver conflictos puntuales sobre territorios clave. Vale. Bien. Tenemos las dos líneas. Tordesillas en el Atlántico, Zaragoza en el Pacífico. ¿Se respetaron estas divisiones a rajatabla? Pues la realidad siempre es más compleja que los tratados, ¿verdad? Ya me imagino. En América, por ejemplo, la expansión portuguesa en Brasil fue mucho, mucho más allá del meridiano de Tordesillas. Los famosos bandeirantes. Exacto. Los colonos portugueses, especialmente los bandeirantes, se metieron hacia el interior del continente. Y España, en la práctica, pues no pudo o no quiso frenarlo de forma efectiva. ¿Y en Asia? ¿Fue distinto? En Asia la situación fue un poco diferente al principio. Hubo más tensión alrededor de las Molucas, antes de Zaragoza, claro. Y luego está el caso de las Filipinas, ¿no? Que quedaban en el lado portugués según Zaragoza, pero acabaron siendo españolas. Exactamente. Un caso muy interesante. Las Filipinas estaban claramente en la zona portuguesa, definida por Zaragoza. Sin embargo, el emperador Carlos V decidió intentar colonizarlas hacia 1542. ¿Y por qué? Pues la lógica parece que fue muy pragmática. Como allí no había especias valiosas, calculó que Portugal no protestaría demasiado. Ajá. Tras algunos intentos que no salieron bien, fueron Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaleta quienes establecieron la presencia española definitiva a partir de 1565. Fundando Manila y conectándola con América. Eso es. Fundaron Manila en el 71 y establecieron la ruta del Galeón de Manila, que la conectaba con Acapulco. Así que, al final, a pesar de las líneas, cada imperio se fue consolidando donde pudo, ¿no? Exacto. Portugal afianzó su imperio, que era más bien una red de enclaves. Brasil, sí, pero también puntos en África como Angola y Mozambique, y en Asia como Goa o Macao. ¿Y España? Y España consolidó un imperio territorial enorme en América, desde el sur de los actuales Estados Unidos hasta la Patagonia, y además, pues las Filipinas en Asia. Pero claro, España y Portugal no estaban solas en el mundo. No eran los únicos países con barcos y ambiciones. ¿Qué pensaron los demás de este reparto? Inglaterra, Holanda, Francia. Pues, como era de esperar, no les hizo ninguna gracia. Ninguna. Potencias emergentes como Inglaterra y Holanda, que además eran protestantes y no reconocían la autoridad del Papa para estas cosas, Lógico. y la propia Francia, que sí era católica, pero tampoco aceptó de ninguna manera que dos naciones se repartieran el mundo con la bendición papal. Famosa es la frase esa del rey de Francia, ¿no? Sí, atribuida a Francisco I. El sol brilla para mí como para los otros. Quisiera ver la cláusula del testamento de Adán que me excluye del reparto del mundo. Muy buena. Desafiaron abiertamente ese concepto de mare clausum, de mar cerrado, que defendían España y Portugal. Para ellos, el mar era libre. ¿Y hasta cuándo se mantuvo vigente Tordesillas? Al menos sobre el papel, porque hemos visto que en la práctica. Pues sorprendentemente, el tratado siguió formalmente en vigor durante muchísimo tiempo, incluso durante la Unión Ibérica, entre 1580 y 1640, cuando los reyes de España eran también reyes de Portugal. Curioso, bajo el mismo rey. Sí, el tratado seguía ahí, aunque ambos imperios fueran del mismo monarca. Pero la realidad en el terreno, sobre todo en Sudamérica, ya era otra cosa muy distinta. Exactamente. La expansión portuguesa en Brasil había desbordado la línea de Tordesillas hacía siglos. Y finalmente, pues se reconoció oficialmente que el tratado estaba obsoleto, superado. ¿Cuándo fue eso? El 13 de enero de 1750. Los reyes Juan V de Portugal y Fernando VI de España firmaron el Tratado de Madrid. El Tratado de Madrid de 1750. Eso es.
Y este nuevo acuerdo decía explícitamente que Tordesillas estaba superado y era nulo. Y establecía nuevas fronteras basadas en un principio mucho más realista. ¿Cuál? El utiposidetis, que viene a decir, como poseéis, seguiréis poseyendo. O sea, reconocía la posesión efectiva de los territorios, la realidad sobre el terreno. Vale. ¿Y qué supuso eso en la práctica? ¿Qué cambios hubo? Pues supuso que Portugal vio reconocida su soberanía sobre la enorme cuenca del Amazonas, que de facto ya controlaba en gran parte. Y España vio confirmada la suya sobre Filipinas, por ejemplo. Ajá. Y se hicieron otros ajustes, intercambios. El más famoso fue el de la colonia del Sacramento, en lo que hoy es Uruguay, que controlaba Portugal y pasó a España a cambio de otros territorios en Brasil. Entiendo. Aunque este Tratado de Madrid también tuvo sus idas y venidas, ¿eh? Se anuló en 1761 por el Tratado del Pardo, luego se reemplazó por otro acuerdo en San Ildefonso en 1777. Pero bueno, simbólicamente, el Tratado de Madrid de 1750 marcó el fin de la lógica de Tordesillas. La realidad de la ocupación había vencido a la línea imaginaria. Es increíble cómo un tratado firmado a finales del siglo XV siguió coleando, aunque fuera para anularlo, casi 3 siglos después. Y hoy en día, ¿qué nos queda de él? ¿Algún legado tangible? Bueno, su importancia histórica es innegable. Por eso, en 2007, la UNESCO lo incluyó en el Registro de la Memoria del Mundo. Ah, mira. Los documentos originales, por cierto, se conservan. Uno está en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y el otro en el Archivo Nacional da Torre do Tombo, en Lisboa. ¿Y algún eco más reciente de Tordesillas? Algo inesperado. Pues sí, hay un detalle curioso. En pleno siglo XX, Chile llegó a invocar el espíritu de Tordesillas, esa idea de dividir territorios usando meridianos hasta el Polo Sur, como parte de la argumentación para sus reclamaciones territoriales en la Antártida. No me digas. Sí, demuestra cómo estos viejos acuerdos pueden proyectar su sombra y ser reinterpretados de formas muy inesperadas, mucho tiempo después. Así que, bueno, con esto concluimos nuestro análisis del Tratado de Tordesillas. Un pacto que nació, pues, de una rivalidad intensa y una ambición enorme de dos potencias en plena era de los descubrimientos. Ajá. Un intento audaz, casi temerario, diría yo, de ponerle límites al mundo conocido y por conocer con una línea imaginaria trazada en mapas incompletos. Representa un momento clave, sí, para entender cómo las potencias europeas de la época veían el mundo y su supuesto derecho a expandirse. Se apoyaban en la idea de que explorar te daba derecho, y al principio también en la autoridad del Papa. Claro. Y aunque otras naciones lo ignoraron, y al final fue superado por acuerdos más realistas, basados en la ocupación real, pues sentó las bases para la configuración de los gigantescos imperios coloniales portugués y español. Trazó fronteras y esferas de influencia cuyos ecos, en algunos casos, todavía resuenan hoy. Y nos deja una reflexión final que es inevitable, ¿no? Este tratado se basó en la idea de repartir tierras que, en gran medida, eran desconocidas para los propios europeos que lo firmaban. Sí, Pero, sobre todo, ignoró por completo la existencia y los derechos de las millones de personas que ya vivían en esos territorios. totalmente. Las fuentes señalan lo obvio. Los pueblos indígenas de América, de África, de Asia, nunca reconocieron este reparto hecho a miles de kilómetros. Claro que no. Quizás nos dice algo sobre la mentalidad, sobre las prioridades que impulsaron aquella era de expansión global. Algo sobre lo que, bueno, sin duda da que pensar. Da mucho que pensar, sí. Hola. Hoy nos adentramos en un universo complejo y, la verdad, a menudo polarizante. La medicina tradicional china, la MTC. Hola. Hemos revisado un montón de material como si fuera una guía muy detallada sobre esta práctica. ¿Sí? Para millones es una sabiduría ancestral. Para otros, bueno, un campo lleno de interrogantes científicos. Totalmente. Nuestra tarea aquí es extraer lo esencial. Ver sus conceptos, su historia real, sus terapias más conocidas y, claro, las controversias, que son intensas. Vamos a explorar qué hay detrás de todo esto. Efectivamente, estamos ante un sistema que, bueno, bebe de filosofías antiguas, sí, pero cuya forma estandarizada actual, la que llamamos MTC, es en gran medida una creación del siglo XX. Ah, interesante. Sí, combina ideas como el yin y el yang con siglos de observaciones y un conjunto de prácticas, ¿no? Desde hierbas hasta agujas.
Pero es crucial no confundir la enorme diversidad histórica de prácticas médicas en China con esta versión moderna y sistematizada, Claro. que a menudo choca, la verdad, con los criterios de la medicina basada en la evidencia. Precisamente eso vamos a analizar a fondo. ¿Qué es realmente hoy? ¿De dónde surge esta versión moderna? ¿Qué busca tratar? Y sobre todo, ¿por qué genera debates tan encendidos? Empecemos por lo básico. ¿Qué abarca la MTC hoy en día? Principalmente hablamos de un conjunto de prácticas. A ver, las más conocidas son la fitoterapia, o sea, el uso de plantas medicinales y otras sustancias. Ajá. La acupuntura, con sus agujas. El masaje tuiná, ejercicios como el qigong y la dietoterapia. Vale. Y en el núcleo de su filosofía están conceptos como el chi. El famoso chi. Eso es, a menudo traducido como energía vital. Y los meridianos, que serían como canales por donde supuestamente fluye ese ki. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el principio, ¿no? Porque esa idea del ki y los meridianos, que es central en la MTC, pues no cuenta con evidencia científica sólida que demuestre su existencia real. Exacto. Ahí está uno de los puntos clave de fricción con la biomedicina. Entonces, ¿cómo se explica el funcionamiento del cuerpo según esta visión, si no es por anatomía o fisiología como la entendemos? Bueno, la MTC se centra más en el equilibrio funcional, en cómo interactúan las distintas partes y procesos del cuerpo, más que en la estructura anatómica pura y dura como hace la medicina occidental. Vale, más en la función. Sí, utiliza marcos conceptuales como el yin y el yang, esas dos fuerzas, bueno, principios opuestos pero complementarios que deben estar en armonía. Piensa en frío-calor, reposo-actividad, ese tipo de dualidades. Entiendo. También está la teoría de las 5 fases o elementos: madera, fuego, tierra, metal, agua. Y esto conecta órganos, entendidos más como sistemas funcionales, los zangfu. Ah, los zangfu. Eso es, los conecta con estaciones, emociones, sabores. Es un mapa complejo de correspondencias, la verdad. Vaya. La salud, para la MTC, es el equilibrio dinámico de todo esto. Y la enfermedad, pues un desequilibrio, un patrón de desarmonía. A menudo se vende la MTC como una tradición inmutable, ¿no? De miles de años. Hay textos muy antiguos como el Huangdi Neijin, el canon interno del emperador amarillo, de hace más de 2000 años. Cierto, las raíces son profundas. Hay prácticas médicas rastreables hasta dinastías muy, muy antiguas. Existen textos clásicos fundamentales y figuras históricas clave. Eso es innegable. Pero, Pero, y aquí viene una de las grandes claves que a menudo se pasa por alto, muchos historiadores señalan que la MTC estandarizada actual, la que se enseña y se exporta, es en buena medida una construcción del siglo XX. una construcción del siglo XX. Eso choca bastante con la imagen milenaria que se suele tener. Exacto. Fue durante el gobierno de Mao Zedong, a partir de los años 50, cuando se seleccionaron, simplificaron y sistematizaron diversas tradiciones locales. El objetivo: crear un sistema unificado, accesible y sobre todo con una fuerte carga de identidad nacional. O sea, hubo una intención política clara. Clarísima. Y lo curioso es que, según testimonios como el de su médico personal Li Disui, Mao la promovió por razones políticas y pragmáticas para extender algún tipo de sanidad a las masas rurales, los famosos médicos descalzos, pero él mismo no confiaba en su eficacia. No me digas. Prefería la medicina occidental para él. Es una paradoja, sí. Vaya tela. La política dando forma a lo que percibimos como tradición. Totalmente. Y esa idea de una medicina china única e inmutable a lo largo de milenios es considerada un mito por historiadores como Nathan Sibin. Un mito. Sí, argumentan que lo que realmente existió fue una pluralidad de prácticas médicas, a menudo locales, a veces en competencia y siempre en constante evolución. La MTC moderna es una selección y reinterpretación de partes de esa diversidad histórica. Entiendo. Incluso conceptos básicos como la idea de cuerpo, el Shen, no equivalen exactamente a nuestra visión biomédica. Integra de forma mucho más explícita la mente y las funciones. Entendido. Es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Vayamos a las prácticas concretas. Hablemos de la fitoterapia, el uso de remedios. Sabemos que usan muchas plantas, pero también minerales y partes de animales. Y aquí entramos en un terreno muy delicado. Muy delicado y muy grave, sí. Una de las sombras más oscuras de la MTC contemporánea es el uso de partes de animales en peligro crítico de extinción. Uf,
Hablamos de cuernos de rinoceronte, huesos de tigre, escamas de pangolín, bilis de oso extraída en condiciones terribles en granjas. La demanda de estos productos, aunque no es exclusiva de la MTC, está fuertemente impulsada por ella. Claro. Y alimenta un mercado negro que es devastador para la biodiversidad. Es un problema ético y de conservación de primerísimo orden. Es fundamental señalar eso. Más allá de esta cuestión ética, que es gravísima, ¿qué sabemos de la eficacia y seguridad de las fórmulas herbales en general? A ver, aquí el panorama es mixto y complejo. Por un lado, la investigación científica rigurosa sí ha validado algunos remedios tradicionales. El caso más famoso es el de la artemisina. Ah, sí, el del Nobel. Exacto. Extraída de la planta Artemisina annua, el Qinghao, la científica china Tu Youyou recibió el premio Nobel por aislarla y demostrar su poder contra la malaria basándose en textos médicos antiguos. Un ejemplo claro de que algo puede haber. Sí. Y otro ejemplo es el trióxido de arsénico, una sustancia tóxica tradicional que, investigada a fondo, se ha convertido en un tratamiento eficaz para un tipo de leucemia. O sea que la tradición puede contener pistas valiosas, pero requiere esa validación científica moderna, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Pero, y esto es importante, estos éxitos son la excepción, no la regla. Ah, La realidad es que para la gran mayoría de las fórmulas herbales de la MTC, la evidencia científica de alta calidad sobre su eficacia es escasa, inconsistente o directamente inexistente para muchas de las dolencias que pretenden tratar. vale. Y lo que es más preocupante, existen serios riesgos de seguridad. ¿Riesgos como cuáles? ¿De qué tipo? Pues varios. Primero, la toxicidad intrínseca de algunas plantas usadas tradicionalmente. El acónito, por ejemplo, o la alistolochia, que se ha relacionado con fallos renales graves y cáncer. Uf, eso es serio. Muy serio. Segundo, la contaminación frecuente de los preparados. Hablamos de metales pesados, como plomo o mercurio, o con pesticidas. No siempre hay buenos controles de calidad. Ya. Y tercero, un problema muy extendido, la adulteración fraudulenta, Adulteración. ¿Qué quieres decir? que añaden, sin declararlo en la etiqueta, medicamentos convencionales potentes a productos que se venden como naturales o herbales. Anda. Sí, antiinflamatorios, corticoides, para que parezca que el remedio funciona rápido. Y esto puede causar efectos adversos graves e interacciones peligrosas con otros medicamentos que esté tomando la persona. Vaya panorama. Complicado, entre potenciales beneficios muy puntuales y riesgos bastante reales y extendidos. Así es. Pasemos a otra práctica estrella, la acupuntura. Las agujas en puntos específicos para, según la teoría, regular el flujo de chi. ¿Qué dice la ciencia aquí? Que también hay mucho debate. Muchísimo. La acupuntura es probablemente una de las áreas más investigadas y, sí, más debatidas. Los resultados son bastante contradictorios, la verdad. ¿En qué sentido? Pues, por un lado, algunas revisiones de estudios sugieren que puede ser útil para ciertos tipos de dolor crónico, como el lumbar, o para aliviar algunos síntomas relacionados con el cáncer o sus tratamientos, como las náuseas. Vale. Y en algunos de esos estudios parece superar a veces a los tratamientos simulados o placebo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? He leído que otros estudios importantes concluyen que no hay diferencia real entre la acupuntura en puntos específicos y la acupuntura falsa o simulada, pinchando en cualquier sitio, vamos. Correcto. Esa es la otra cara de la moneda y el núcleo del debate. Muchas revisiones sistemáticas y análisis críticos, algunos muy potentes, concluyen que los efectos beneficiosos observados podrían deberse en gran medida al potente efecto placebo. ¿Ah? El placebo. Sí, y a todo el contexto terapéutico. La atención del terapeuta, las expectativas del paciente, el ritual del tratamiento en sí, más que a una acción específica de las agujas sobre los supuestos meridianos o el chi. O sea que... O sea que pinchar en los puntos correctos según la teoría MTC no parece ser consistentemente mejor que pinchar en puntos aleatorios o incluso usar agujas falsas que no penetran la piel. Entonces, la pregunta es, ¿funciona, pero no se sabe bien por qué? ¿O funciona como un placebo muy elaborado? ¿O una mezcla?
Tradicional, la de que actúa desbloqueando el chi en los meridianos, no tiene respaldo científico. Entendido. Y otro dato interesante, la acupuntura que conocemos hoy, con esas agujas finísimas de acero inoxidable, también parece ser un desarrollo bastante moderno, estandarizado en el siglo XX. No es exactamente igual a lo que se hacía hace siglos. Vaya, otro elemento moderno en la tradición. ¿Y la seguridad? ¿Es seguro ponerse agujas? A ver, si la realiza un profesional cualificado, que use agujas estériles de un solo uso y sepa lo que hace, generalmente se considera segura. Vale. Pero existen riesgos, aunque raros, si no se aplica correctamente. Infecciones, lesiones en nervios u órganos, neumotórax. Por eso la cualificación es importante. Claro. Y además de hierbas y agujas, hay otras técnicas como el masaje tuiná, el ejercicio qigong, las famosas ventosas o el raspado de la piel llamado guashá. Sí, forman parte del arsenal terapéutico de la MTC. La evidencia científica sobre su eficacia específica para distintas condiciones también es variable y a menudo bastante limitada o basada en estudios de baja calidad. El Qigong, por ejemplo, como ejercicio suave, puede tener beneficios generales para la salud, pero atribuirlo a la manipulación del chi es otra cosa. Entendido. Cambiando un poco de enfoque, ¿cómo entiende la MTC la enfermedad? Hablamos antes de desequilibrio, de patrones de desarmonía. Exacto. La enfermedad no se ve tanto como una entidad fija, como hacemos en Occidente con diabetes o artritis. Se ve más como un patrón de desarmonía subyacente, que llaman Cheng. Cheng. Sí. El diagnóstico busca identificar ese patrón específico en esa persona concreta en ese momento concreto. Es muy individualizado. O sea que una misma enfermedad occidental, digamos, una migraña, podría corresponder a varios patrones MTC distintos. Exactamente. Y al revés, un mismo patrón MTC podría manifestarse con síntomas diferentes en distintas personas. El foco está en el patrón funcional alterado, no solo en el síntoma o la etiqueta de la enfermedad. ¿Y cómo identifican ese patrón? Mencionaste antes la lengua y el pulso de formas muy particulares. Esos son dos de los métodos diagnósticos más característicos. Sí, forman parte de los llamados 4 pilares del diagnóstico MTC. 4 pilares. Sí, inspección, auscultación y olfacción, interrogación y palpación. A ver, La inspección incluye observar al paciente en general, su aspecto, su color y muy especialmente la lengua. Se mira el color del cuerpo de la lengua, su forma, si tiene grietas y sobre todo la capa que la cubre, la saburra. Cada aspecto se correlaciona con diferentes desequilibrios u órganos funcionales. curioso lo de la lengua. Mucho. Luego está la auscultación y olfacción. Escuchar sonidos corporales, la voz, la respiración e incluso oler olores corporales. La interrogación es clave. Se pregunta muy detalladamente sobre todos los aspectos de la vida y los síntomas del paciente, desde el sueño y la digestión, hasta las emociones y el estrés. Un interrogatorio a fondo. Sí, muy holístico. Y finalmente la palpación. Aquí entra el famoso diagnóstico del pulso. ¿Ah, sí? Se siente el pulso en varias posiciones de la muñeca, a diferentes profundidades, analizando cualidades muy complejas. Si es rápido, lento, fuerte, débil, tenso, resbaladizo. Cada cualidad se asocia a un patrón. Y también se palpan otras zonas, como el abdomen o puntos dolorosos. Suena tremendamente complejo y, me imagino, muy dependiente de la habilidad y la interpretación del practicante, ¿no? Desde luego, requiere mucha formación y experiencia. Y sí, hay un componente subjetivo importante en la interpretación de todos esos signos para llegar a un patrón de diagnóstico. Un área que a veces se menciona es la salud de la mujer, lo que llaman Fuji. ¿Había alguna particularidad en cómo se abordaba? Históricamente sí, y reflejaba claramente las normas culturales de la época en China. La modestia femenina, por ejemplo, dificultaba a veces el examen físico directo o incluso la conversación franca sobre ciertos temas. Claro, me imagino. Se dice que a veces se usaban muñecas de marfil o madera para que las mujeres de clase alta señalaran dónde tenían el problema, sin necesidad de desvestirse o hablar directamente con el médico varón. Qué curioso. Conceptualmente, la salud femenina estaba muy ligada a la menstruación, la fertilidad y el posparto, y se relacionaba principalmente con el buen funcionamiento del sistema funcional del riñón, que se considera fuente de energía vital y esencia reproductiva, y con la sangre, el sue, más que con el útero como órgano aislado.
Entiendo, el riñón como centro funcional, no solo el órgano. Exacto. Y la práctica del Soyoefi, ese mes de reposo y cuidados especiales posparto, es un ejemplo muy claro de cómo la cultura y la teoría médica se entrelazaban para proteger la salud materna y reponer la energía y la sangre supuestamente perdidas durante el parto. Muy interesante esa perspectiva cultural. Volvamos a las controversias generales. Hemos tocado varias, pero si tuvieras que resumir las críticas principales desde la ciencia. A ver, la principal crítica, la más fundamental, es la acusación de pseudociencia. ¿Por qué? Porque se basa en conceptos como el Qi, los meridianos, el yin-yang, los 5 elementos, que son constructos teóricos, filosóficos, pero que no han podido ser demostrados empíricamente. No hay evidencia objetiva de su existencia física. Vale. Falta de base científica para los conceptos centrales. Eso es. Y luego está la falta de evidencia sólida y consistente para la eficacia de muchas de sus terapias, cuando se evalúan con los estándares rigurosos de la investigación clínica moderna. Los estudios controlados, aleatorizados, las revisiones sistemáticas. Exacto. Para muchas aplicaciones, los estudios son de baja calidad, tienen resultados contradictorios o no muestran beneficios más allá del efecto placebo. Y eso sin olvidar los problemas de seguridad que ya comentamos. Y la inclusión de la MTC en la clasificación de enfermedades de la OMS, la CIE 11, generó muchísimo revuelo, ¿verdad? Recuerdo leer sobre ello. Muchísimo, sí. Fue en 2019. La OMS incluyó un capítulo sobre patrones diagnósticos de la medicina tradicional, incluyendo la MTC. Y esto fue duramente criticado por la comunidad científica internacional. ¿Por qué tanta crítica? Porque se vio como una legitimación indebida de un sistema que carece, en gran parte, de validación científica. Se temía que diera una falsa apariencia de respaldo científico. Y la OMS tuvo que salir al paso, ¿no? Sí. La OMS tuvo que aclarar que su inclusión era principalmente para fines estadísticos, para poder recopilar datos sobre cómo y dónde se usa la MTC en el mundo, pero que no suponía un respaldo a su validez científica ni a la eficacia de sus tratamientos. Pero bueno, la controversia sigue ahí. ¿Y qué pasa dentro de China? ¿Hay unanimidad o también hay debate? No, no hay unanimidad, aunque no siempre trascienda fácilmente, aunque el gobierno chino actual la promueve intensamente como un tesoro nacional y parte de su poder blando cultural y económico. Claro, la exportan mucho. Exacto. Pero también ha habido y hay voces críticas internas, filósofos, científicos, médicos, que piden un enfoque más basado en la evidencia y cuestionan su lugar predominante o acrítico en el sistema sanitario público. O sea que el debate existe también allí. Existe, sí. Y a nivel global su estatus varía enormemente. Desde una fuerte integración en sistemas de salud en algunos países asiáticos hasta su consideración como medicina complementaria o alternativa en Occidente. Con niveles muy dispares de regulación, de licencias, de cobertura por seguros. Exacto. Un panorama muy heterogéneo. Bien. Después de este recorrido tan completo, ¿con qué nos quedamos? Está claro que la medicina tradicional china es un fenómeno increíblemente complejo. No es blanco o negro. Para nada. Es una mezcla de filosofía antigua, prácticas empíricas desarrolladas durante siglos, una fuerte influencia política en su forma moderna, un valor cultural innegable para millones de personas, Sí. pero también, y esto es crucial, un objeto de debate científico constante y con problemas éticos muy, muy serios, sobre todo el impacto terrible en la fauna salvaje. La palabra clave es matices. No se puede dar una respuesta simple de si funciona o no funciona. Hay que diferenciar. Diferenciar, ¿qué exactamente? Pues mira, hay que separar las raíces históricas diversas de la estandarización moderna, que es una cosa muy concreta. Hay que reconocer los éxitos puntuales que han sido validados por la ciencia, como la artemisinina. Son importantes. Claro. Pero también hay que analizar críticamente la evidencia para cada terapia y cada dolencia. Y la verdad es que a menudo esa evidencia es débil, inconsistente o apunta a efectos inespecíficos o placebo. Ajá. Hay que admitir que sus conceptos centrales, el Qi y los meridianos, carecen de base científica demostrable hoy por hoy. Y fundamentalmente no se pueden ignorar los riesgos reales. Riesgos de toxicidad de algunas hierbas, la contaminación, la adulteración con fármacos y el gravísimo problema del tráfico de especies en peligro. Exacto. Esos riesgos son innegables y tienen que estar sobre la mesa en cualquier discusión seria sobre la MTC. No se pueden obviar por respeto cultural ni por nada. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, para la sociedad? Nos deja con una pregunta de fondo bastante peliaguda, me parece, especialmente en un mundo que busca integrar distintas formas de cuidar la salud. ¿Cuál dirías que es esa pregunta? Pues,
¿Cómo equilibramos el respeto cultural hacia tradiciones tan arraigadas como esta, que son importantes para millones de personas, con la exigencia de evidencia científica sólida y, sobre todo, con la protección de la salud pública y la protección del planeta? Es la gran pregunta, sí. ¿Qué nivel de prueba debemos pedir a estas prácticas? Considerando tanto los beneficios que la gente percibe, sean específicos o contextuales del propio acto terapéutico, como los riesgos demostrados que acabamos de comentar. Es el gran dilema. No hay respuestas fáciles, desde luego, y probablemente requiera enfoques diferentes para distintas prácticas, para distintas situaciones. Pero siempre, siempre, con transparencia, con rigor en la evaluación de lo que funciona y lo que no, y con una fuerte conciencia ética. Sin duda, una cuestión compleja que da para pensar mucho más allá de nuestra conversación de hoy. ¿Cómo navegar esas aguas? Exacto. Da para darle muchas vueltas. Hola. Hoy nos adentramos en un territorio que, bueno, desafía la imaginación, el desierto arábigo. Hola. Tenemos sobre la mesa un material fascinante, sacado directamente de un artículo enciclopédico bastante completo. Así es. La idea hoy es explorar a fondo esta inmensa extensión de tierra. Ujú. Vamos a intentar desgranar su geografía, que es imponente, su clima, que ya te digo, roza los límites de lo soportable, la sorprendente vida que consigue abrirse paso contra todo pronóstico, su gente, claro, los recursos que oculta Sí. y también, por supuesto, los desafíos que enfrenta para su conservación. Es que estamos hablando nada menos que del cuarto desierto más grande del mundo, Ahí es nada. y el mayor de toda Asia. Es como una continuación, ¿no?, del Sáhara, ocupando casi toda la península arábiga. Exacto. Y en su corazón, un lugar con un nombre que ya impone, el Rub al-Khali, El cuadrante vacío. el cuadrante vacío. Suena bueno, suena a desolado, pero vamos a ver qué hay de cierto. ¿Por dónde empezamos a explorar este gigante? Pues mira, yo empezaría por intentar abarcar su escala, que es realmente difícil de visualizar, ¿eh? Me imagino. Son 2.330.000 kilómetros cuadrados. Madre mía. Para que nos hagamos una idea, ¿eh? Sí. Es casi 5 veces España. 5 veces España, vaya. Cubre la mayor parte de Arabia Saudí, claro, pero es que se extiende por el sur de Irak, sur de Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, buena parte de los Emiratos Árabes Unidos, el noreste de Yemen, O sea, un montón de países. e incluso llega a incluir la península del Sinaí en Egipto y el desierto del Negev en Israel. Una barbaridad. Una extensión enorme, sí, sí. Y mencionabas el Rub al-Khali, el cuadrante vacío. ¿Qué tiene de especial esa zona dentro de este gran desierto? Pues el Rub al-Khali es, de hecho, una de las masas continuas de arena más grandes del planeta. ¿De arena continua? Sí, geológicamente es lo que se llama una cuenca sedimentaria. Vale. Esto significa que es como una vasta depresión donde durante millones y millones de años se han ido acumulando capas y capas de sedimentos. Ajá. Principalmente arena, claro, arrastrada por el viento, por el agua, en épocas pasadas. Imagínate pasar de un paisaje rocoso a unos 1.000 metros de altitud en los bordes, Sí. a sumergirte de repente en este océano de dunas. Un océano de dunas. ¿Y no dunas pequeñas has mencionado antes alturas considerables? Sí, es que algunas dunas pueden llegar a los 250 metros de altura. 250 metros. Eso es casi como la Torre Cepsa en Madrid. ¡Qué barbaridad! Es un paisaje de dunas monumental, entonces. Totalmente. Monumental. Increíble. Y la arena en sí es solo, bueno, arena sin más, porque en las fotos siempre se ven esos colores rojizos tan intensos. Buena observación. A ver, la composición principal es silicato. Silicato. Mayoritariamente cuarzo, entre un 80 y un 90%. Y el resto es feldespato, que son minerales muy comunes. Vale. Pero la clave de ese color tan característico está en la superficie de los granos. Ah. Están como recubiertos por una capa finísima de óxido de hierro. Óxido de hierro. Ese óxido es el que actúa como pigmento, digamos, dándole esos tonos anaranjados, púrpuras, rojos, tan espectaculares, sobre todo al amanecer y al atardecer. O sea que el maquillaje de óxido de hierro es el responsable de esas postales. Exacto.
le da el color. Pero, ¿es todo un mar uniforme de dunas rojas o hay más variedad en el paisaje? ¿Por qué es tan grande? No, que va, no es homogéneo. Existen importantes corredores de arena, como por ejemplo el desierto de Ad-Dakhna. Ad-Dakhna. Sí, es como si fuera un río de arena, ¿sabes? Que conecta la zona norte, el desierto de An-Nafud, con el gran Rub al-Khali, al sureste. Ah, vale. Y además, para romper un poco esa posible monotonía arenosa, encontramos formaciones rocosas bastante notables. Formaciones rocosas en medio de tanta arena. Sí, sí. La más destacada es la escarpadura de Tubuaik. Tubuaik. Eso es. Es un arco impresionante, de unos 800 kilómetros de longitud, 800 kilómetros. formado por acantilados de piedra caliza, mesetas elevadas, cañones profundos. Es un accidente geográfico que contrasta muchísimo con las llanuras de arena de alrededor. Ya me imagino. Y aún hay más elementos singulares, ¿eh? Como que... Pues encontramos zonas de salinas salobres, que a veces llaman sapcas. sapcas. Sí, son como llanuras, costeras o interiores, donde la evaporación deja depósitos de sal. E incluso áreas de arenas movedizas, Arenas movedizas. que pueden ser bastante peligrosas, como las famosas de al-Samim, allí en la frontera entre Arabia Saudí y Omán. Vaya tela. Y no hay que olvidar que también existen mares de arena más pequeños, como aislados del cuerpo principal. Por ejemplo, las arenas de Sarquilla, en la costa este de Omán, que antes se conocían como Wajibe Sands. O sea que es un paisaje mucho más diverso de lo que uno podría pensar al principio. Desde luego. Esa escala geográfica monumental que describes, claro, debe ir acompañada por un clima igual de extremo, ¿no? Sin duda. El clima es el clásico subtropical desértico cálido. Es como una extensión climática natural del Sáhara. Claro. Así que comparte muchas características. La principal, una sequedad extrema. Sequedad. La mayor parte de la región recibe de media solo 100 milímetros de lluvia al año. 100, eso es poquísimo. Muy, muy poco. Menos que en Almería, que ya es decir. Muchísimo menos. Almería anda por los 200 milímetros anuales, o sea, el doble. Madre mía. Ahora bien, hay un matiz interesante si lo comparamos con el Sáhara. A ver, Más de la mitad del Sáhara se considera hiperárido, hiperárido, ¿eso qué es? que recibe menos de 50 milímetros anuales de lluvia. ¿Menos de 50? Sí. En el desierto arábigo, aunque sí existen zonas que alcanzan esa hiperaridez extrema, quizá con solo 30 o 40 milímetros, Uf, son relativamente pocas y muy localizadas. La mayor parte, aunque es extremadamente seca, no llega a esos niveles de hiperaridez del corazón del Sáhara. entendido. O sea, seco, pero no tan sumamente seco como el Sahara en general. Exacto, en promedio. Y supongo que el sol es el rey indiscutible. Absolutamente. El desierto arábigo tiene uno de los índices de duración solar más altos del planeta. ¿Así? Hablamos de una media de unas 3.400 horas de sol al año. 3.400 horas. Para que te hagas una idea, eso es casi el 78% de todas las horas de luz posibles a lo largo del año. ¡Qué barbaridad! O sea, cielos despejados casi siempre. Es la norma, sí. Casi constante. Parece el paraíso para la energía solar, pero claro, también debe generar un calor tremendo. Desde luego. Y aquí viene una pequeña paradoja. Sí, A pesar de tantísimo sol durante el día y noches que a menudo están iluminadas por una luna brillante, ajá. resulta que la visibilidad a nivel del suelo puede ser sorprendentemente baja en ocasiones. ¿Cómo es posible eso con cielos despejados? No entiendo. Pues se debe a la presencia constante de polvo muy fino en suspensión en el aire, que levanta el viento, Ah, claro. y también a la humedad ambiental, sobre todo cerca de las costas. Estos factores pueden crear una especie de calima, ¿sabes? O una neblina difusa que reduce la visibilidad horizontal, aunque el sol esté brillando con fuerza arriba. Curioso. Muy curioso. Y las temperaturas imagino que son el otro gran factor que define esto. Correcto. Son altas, muy altas durante todo el año. Todo el año. Sí. En verano, en las zonas de baja altitud, que son la mayoría, las temperaturas máximas superan habitualmente los 40 grados Celsius. 40 grados. Habitual. Habitual. Y si nos acercamos a la costa del Golfo Pérsico, que está prácticamente a nivel del mar, no es nada raro que rocen los 48 grados. 48 grados. Eso es un horno. Un auténtico horno. ¿Y las noches dan algo de tregua o tampoco? No mucha, en verano, la verdad. Las temperaturas mínimas nocturnas suelen quedarse por encima de los 20 grados. Uf.
y en las zonas más al sur pueden incluso superar los 30 grados durante la noche. 30 grados de mínima. Sí. No es de extrañar que se hayan registrado récords por encima de los 50 grados en muchas áreas del desierto. Más de 50. La baja elevación general ayuda a que se alcancen estas temperaturas tan extremas. Con esta geografía tan vasta y un clima tan implacable, uno pensaría que la vida lo tiene realmente difícil. Muy difícil. Y sin embargo, aquí es donde creo que la historia se pone fascinante, ¿verdad? Totalmente. Porque a pesar de esa dureza extrema que acabamos de describir, existe vida. Ajá. Y está adaptada de formas, realmente asombrosas. Es un testimonio increíble de la resiliencia de la naturaleza. ¿Qué tipo de vida podemos encontrar desafiando estas condiciones tan bestias? Pues mira, en cuanto a la fauna, encontramos mamíferos muy bien adaptados. Por ejemplo, varias especies de gacelas, la gacela de arena árabe, la gacela de montaña, Gacelas. el icónico oryx de Arabia, que es un antílope perfectamente diseñado para el desierto, El oryx, sí. o depredadores esquivos como el gato de arena, el caracal, también reptiles como los lagartos de cola espinosa. Vaya. Todos ellos han desarrollado estrategias para sobrevivir entre dunas, abrasadoras y terrenos súper difíciles. Y las plantas supongo que son el ejemplo máximo de adaptación, ¿no? Sin duda. La flora es un caso de estudio en supervivencia extrema. Si consideramos toda la ecorregión del desierto arábigo, se han catalogado unas 900 especies de plantas. 900 especies no está mal para un desierto. No está mal para el conjunto, pero, y aquí viene un dato que revela la dureza del corazón del desierto. A ver. Si nos centramos solo en el Rub al-Khali, en el cuadrante vacío, ¿Sí? esa diversidad se desploma. Solo se han registrado 37 especies de plantas en toda esa inmensidad. ¿Solo 37 especies en un área tan gigantesca? Poquísimas. Eso sí que pone en perspectiva lo de vacío. Es menos diversidad que la que encontrarías en un jardín pequeño. Exacto. ¿Son plantas muy particulares, endémicas o algo así? Pues mira, de esas 37 especies, solo una o dos se consideran endémicas. Ah, pocas. Es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La vegetación es extremadamente dispersa, casi testimonial en grandes áreas de dunas. Claro. Aunque distribuida de manera bastante uniforme donde aparece, son principalmente plantas muy especializadas. ¿Especializadas en qué? Resistencia a la sequía, supongo. Exacto, sobre todo. Encontramos, por ejemplo, la Calligonum crinitum, que crece en las laderas de las dunas, también arbustos adaptados a la salinidad del suelo, como la Cornulaca arábica y la Salsola stocksy. Plantas que aguantan la sal. Eso es. Y plantas como la Cyperus conglomeratus, que es una especie de juncia muy resistente. Otras comunes, siempre muy dispersas, son Dipterillum glaucum, Limeum arabicum, Zygophyllum mandavilei. Todas comparten mecanismos para sobrevivir con cantidades mínimas de agua. Y árboles. Me cuesta muchísimo imaginar árboles en un lugar así. Y haces bien porque son muy escasos. Ya me parecía. Prácticamente inexistentes en el interior profundo del Rub al-Khali, solo en los márgenes exteriores del desierto, donde las condiciones son, digamos, un poquito menos severas. Un poquito. Podemos encontrar algunos ejemplares de árboles resistentes como la acacia ehrenbergiana y el Prosopis cineraria, pero pocos, ¿eh? Entendido. Pasando de nuevo a los animales, mencionaste algunos. Pero ¿cuál es la diversidad general de mamíferos? ¿Hay más que plantas? Sí, las cifras son mayores que en la flora. Se han registrado 102 especies de mamíferos nativos en toda la ecorregión. 102, vale. Además de los oryx y las gacelas, que ya comentamos, encontramos otros supervivientes notables, como el íbice de Nubia, que está más adaptado a zonas rocosas, ¿El íbice? el lobo árabe, la hiena rayada, el caracal, que mencioné antes, el zorro rojo, la liebre del cabo. Todos ellos son maestros en el arte de sobrevivir en condiciones límite. Impresiona la lista, la verdad. Aunque también hay ausencias notables, ¿no? Especies que quizá uno esperaría en un paisaje así, pensando en África, por ejemplo. Efectivamente. Es importante recordar que este ecosistema no siempre fue como lo conocemos hoy, en términos de fauna. Ah, Antiguamente, el desierto arábigo también era el hogar de grandes depredadores como el guepardo asiático gepardos, y el león asiático. leones también. Sí. Sin embargo, ambos han sido extirpados de la región, han desaparecido de allí. ¿Por qué? Principalmente por la caza y la pérdida de hábitat debido a la actividad humana. Es una pérdida muy significativa para el equilibrio ecológico de la zona. Una verdadera lástima.
Imaginar leones y guepardos en esas dunas. Increíble. Y las aves supongo que también tienen su presencia. Sí, claro. Se han registrado unas 310 especies de aves en la ecorregión. 310 no está mal. Muchas de ellas son migratorias, ¿sabes? Utilizan el desierto como una ruta crucial o como lugar para pasar el invierno. Ah, claro, una parada en el camino. Pero también hay especies residentes, perfectamente adaptadas a la vida en el desierto, que encuentran sus nichos para sobrevivir allí todo el año. Vale, todo esto nos dibuja un panorama de vida tenaz, luchando contra los elementos. Pero a pesar del nombre cuadrante vacío, sabemos que el desierto no está vacío de gente. ¿Cómo es la presencia humana en esta región tan vasta? Es un punto clave, sí. El desierto, lejos de estar vacío, es y ha sido históricamente el hogar de diversas culturas, lenguas, pueblos. Claro. El grupo étnico principal son los árabes, y como es lógico, el idioma predominante en toda la región es el árabe. La fe que une a la gran mayoría de estas comunidades es el Islam, que además tiene sus lugares más sagrados precisamente en la península arábiga. Y no hablamos solo de presencia histórica o nómada, ¿verdad? La vida moderna ha irrumpido con fuerza. De una forma espectacular, lo que resulta realmente fascinante y quizá va un poco contra la intuición. Sí, Es cómo la vida moderna no solo se ha asentado en los bordes, digamos, más favorables, sino que ha penetrado hasta el corazón mismo del desierto. así. El ejemplo más claro es Riad, la capital de Arabia Saudí. Riad. Es una metrópolis enorme, con más de 7 millones de habitantes, 7 millones. y está ubicada justo en el centro geográfico de la península, Increíble. Una gran capital en medio de lo que imaginamos como la nada absoluta. tal cual. Y supongo que en las costas la historia es similar o incluso más exagerada. Aún más acentuada si cabe. En la costa del Golfo Pérsico han surgido y crecido de forma exponencial algunas de las ciudades más modernas y conocidas del planeta. Dubái. Dubái, Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait City, su desarrollo ha sido vertiginoso, transformando radicalmente el paisaje de la costa. Y ese desarrollo tan espectacular, tanto en el interior como en la costa, está íntimamente ligado a lo que se encuentra bajo la arena, ¿no es así? Exactamente. Bajo esa inmensa capa de arena y roca sedimentaria se esconden algunos de los recursos naturales más codiciados del mundo. ¿El petróleo? Hablamos, por supuesto, de enormes yacimientos de petróleo y gas natural. La región posee una parte muy significativa de las reservas mundiales de ambos. Ya. Pero no es lo único, ¿eh? También hay importantes depósitos de fosfatos y azufre. El oro negro que ha redefinido la geopolítica y la economía mundial en el último siglo, vamos. Sin ninguna duda. La presencia y la explotación de estos hidrocarburos es el factor que define la Arabia moderna. Claro. Explica en gran medida ese desarrollo urbano casi explosivo que mencionábamos, la creación de infraestructuras que eran impensables hace unas décadas. Sí. Y la transformación económica y social, sobre todo en los países del Golfo Pérsico. Ha financiado la construcción de esas ciudades futuristas que desafían al desierto. Pero claro, esta intensa actividad humana, sumada a la propia fragilidad del entorno que describías antes, pues debe generar tensiones y amenazas para el ecosistema. Inevitablemente, el desierto arábigo se enfrenta a amenazas serias y crecientes. ¿Cuáles son las principales? Pues mira, una de las más extendidas es el sobrepastoreo. Sobrepastoreo. No solo por el ganado doméstico tradicional, sino también por poblaciones asilvestradas de camellos y cabras, que se comen la poca vegetación que hay. Ah, animales que se han escapado, digamos. Eso es. Luego está la caza furtiva. Aunque está más controlada en algunas áreas, sigue siendo una amenaza para especies vulnerables como las gacelas o el oryx. Imagino que el desarrollo en sí también tiene un impacto directo. Las ciudades, las carreteras. Por supuesto, un impacto muy visible es el daño que causa a la vegetación y al suelo la conducción de vehículos todoterreno fuera de las pistas. Los 4x4 por las dunas. Exacto. Es una actividad recreativa popular en algunas zonas, pero puede destruir plantas frágiles y compactar el suelo. Y a una escala mayor, la propia expansión humana. Sí. Con la construcción de carreteras, oleoductos, gasoductos, explotaciones mineras o petroleras, la expansión de las áreas urbanas, las agrícolas, todo eso fragmenta el hábitat, Claro. reduce el espacio vital para la fauna y altera los patrones naturales. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el estado de conservación general de la ecorregión? ¿Se considera en peligro? Oficialmente, sí. El estado de conservación se considera crítico o en peligro en muchas de sus partes. Vaya. Hay ejemplos concretos que lo ilustran bien.
En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tanto la aracela de arena como el orix árabe están catalogados como especies amenazadas. Amenazadas. Y otras especies como el tejón melero, el chacal o la hiena rayada ya se consideran extirpadas de ese país. ¿Han desaparecido por completo de allí? ¿Desaparecido? Son noticias preocupantes, la verdad. ¿Se está haciendo algo para intentar revertir esta tendencia? ¿Existen esfuerzos de conservación? Afortunadamente sí. No todos son malas noticias y hay una conciencia creciente sobre la necesidad de proteger este patrimonio natural único. Menos mal. Actualmente se estima que alrededor del 4,37% de la superficie total de la ecorregión del desierto arábigo está dentro de algún tipo de área protegida. Un 4,37%. Suena a poco para una extensión tan gigantesca. Es una superficie considerable en términos absolutos, pero sí, comparada con la inmensidad total del desierto, representa un porcentaje relativamente pequeño. Ya. Sin embargo, es un comienzo importante. Arabia Saudí, por ejemplo, ha establecido un sistema de reservas naturales que gestiona la Comisión Nacional para la Conservación y el Desarrollo de la Vida Silvestre, la NCVCD. Vale. ¿Puedes darnos algún ejemplo destacado de estas reservas? ¿Qué protegen exactamente? Pues hay varias muy significativas. Por ejemplo, la reserva Jarrat al-Jarra. Es enorme, más de 12.000 kilómetros cuadrados. 12.000. Está situada al norte, en la frontera con Jordania e Irak. Lo interesante es que protege una parte del desierto basáltico pedregoso de Jarrat al-Sham, un paisaje volcánico antiguo, con conos extintos. ¡Ah, qué curioso! Y a pesar de ser un desierto, alberga una diversidad notable. Más de 250 especies de plantas, 50 de aves y 22 de mamíferos registrados allí. No está mal. Y mencionaste antes la reintroducción del Oryx. ¿Hay reservas enfocadas en eso? Sí, un ejemplo clave es la reserva Uruk Bani Maarit. Uruk Bani Maarit. Tiene un tamaño similar, unos 12.000 kilómetros cuadrados, y está en el borde occidental del Rub al-Khali. Esta reserva es especialmente importante porque fue el lugar donde se reintrodujeron con éxito el oryx árabe y la gacela de arena árabe en 1995. ¡Ah, qué bien! Especies que habían desaparecido por completo de esa zona. Es un símbolo de la conservación activa. Es esperanzador ver esos esfuerzos de restauración, desde luego. Hay otras áreas protegidas relevantes. Sí, existen otras, quizá más pequeñas, pero igualmente importantes. Por ejemplo, la reserva del Líbice, de unos 200 kilómetros cuadrados al sur de Riad. Para proteger al Líbice, claro. Lógicamente, y también a una población reintroducida de gacela de montaña. O la Reserva Natural Especial Al-Tabaik, en el norte de Arabia Saudí, también enfocada en el Líbice. Vale. Y en los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de los problemas que mencionamos, también cuentan con áreas protegidas significativas, como el área protegida Al-Joubara, dedicada a la Abutarda Ubara. Ajá. El área protegida Al-Gadá, la gran área protegida del Oryx árabe, casi 6.000 kilómetros cuadrados, y otras como Ramla y Albeda. Entendido. Parece que hay iniciativas valiosas, sí. Aunque el desafío sigue siendo enorme dada la escala del desierto y las presiones que enfrenta. Enorme, sí. Entonces, si intentamos resumir un poco todo lo que hemos explorado hoy, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la foto final? Pues nos quedamos con la imagen de un lugar de contrastes brutales. Una escala geográfica casi inconcebible. Un clima llevado al extremo de la dureza. Sí. Pero que contra todo pronóstico alberga una vida sorprendentemente adaptada y resiliente. Muy resiliente. Hemos visto cómo esa etiqueta de cuadrante vacío es en realidad engañosa, porque hay una presencia humana significativa, tanto histórica como ultramoderna, Sí. impulsada en gran parte por unos recursos naturales de valor incalculable, escondidos bajo sus arenas. Y al mismo tiempo hemos constatado la fragilidad de este ecosistema frente a esas mismas actividades humanas y la necesidad urgente de esfuerzos de conservación. Exacto. Definitivamente, hemos visto que el desierto arábigo es muchísimo más que un simple y vasto montón de arena. Exactamente. La imagen final no es la de un vacío inerte, sino la de un ecosistema complejo, con una belleza austera, única, pero intrínsecamente frágil, a pesar de su apariencia robusta e inhóspita. Ajá. Y todo esto nos deja flotando una pregunta importante, ¿no? Algo para darle una vuelta. A ver. Considerando la inmensa y creciente, además, presión de la extracción de recursos y del desarrollo humano,
que ya no solo se concentra en los bordes, sino que penetra cada vez más en su interior remoto. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro real a largo plazo para esa biodiversidad única y dispersa que se aferra desesperadamente a la vida en el corazón del vasto cuadrante vacío? Y ligado a eso, ¿cómo pueden esos esfuerzos de protección, que hemos visto que actualmente cubren menos del 5% del territorio, Muy poco. cómo pueden escalar? Y sobre todo, ¿cómo pueden coordinarse eficazmente para enfrentar los desafíos monumentales en un paisaje tan inmenso, tan extremo, y que para complicarlo todo aún más, está dividido por tantas fronteras nacionales? Esa es la gran incógnita, la gran pregunta que planea sobre el futuro del desierto arábigo.